Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones en este jueves 3 de mayo de 2018. Saludos cordiales a usted que como siempre está con nosotros a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra de igual forma en las plataformas digitales. Estamos en el fanpage de TVO Canal 23, esto es en Facebook, en Periscope, en Twitter. La tercera opción es que descargue desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompañe en la transmisión ininterrumpida. Los números tendremos habilitados como siempre, están apareciendo ahora en pantalla: 2263-0023, 2264-9179. Pueden tomar el teléfono en el segundo segmento de Conexiones para que participen, nos den su comentario, su opinión sobre el tema que estaremos analizando esta tarde con nuestro invitado. Insisto en los números: 2263-0023, 2264-9179, para que lo anote por ahí y lo tome en cuenta. Antes de presentar a nuestro invitado de esta tarde, les voy a mostrar a ustedes los temas que están en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país. Lo que tenemos ahora ahí al aire es la portada de la prensa gráfica. Dice: la Corte Suprema de Justicia retoma las extradiciones. La Corte autoriza entregar a Estados Unidos a acusado de homicidio. Aquí está el detalle. Dice que el próximo 17 de mayo será trasladado a Estados Unidos para enfrentar juicio por asesinar a un hombre. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión con el voto de 11 magistrados. Estados Unidos presentó la solicitud en noviembre de 2016. Si nos vamos al detalle de la información, se trata del caso de Juan Antonio Palacios, que será extraditado a Estados Unidos en la fecha que ya dijimos, del 17 de mayo, y las autoridades norteamericanas que lo requieren para que enfrente un juicio por el homicidio de un hombre que ocurrió en California, Estados Unidos, el 5 de enero de 2013. Consideren ustedes que no es primera vez que se abre procesos de extradición, pero tenían ya un par de años que no ocurrían estos procedimientos y ahora se está habilitando nuevamente. De hecho, el número destacado dice 6 años después de que ocurrió el homicidio, volverá a Estados Unidos para enfrentar la justicia. Es decir, esta persona tenía ya varios años de estar en nuestro país y fue capturada. Palacios se identificaba con al menos 5 nombres para evitar ser encontrado, según la información policial. Entre ellos, por ejemplo, se identificaba como Juan Artica, Elías Humansor, Juan Hernández y Juan Palacios. Esta es otra información siempre sobre la situación de violencia o delincuencial en el país. El juzgado que libera a cabecilla de las 18 revolucionarios capturados con droga. Las fuentes policiales señalan al procesado como el nexo entre el barrio 18 y representantes de algunos partidos políticos. Mientras tanto, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, que buscará ser el nuevo presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEM. Ellos tendrán que sesionar y tomar una decisión que es una decisión colegiada al interior del organismo de desarrollo municipal. También en información de la violencia en nuestro país, la prensa gráfica destaca el asesinato a una abogada y lesión a un empleado del penal de Izalco. Dice que en San José Villanueva un grupo de pandilleros le robaron la motocicleta a un joven y luego lo asesinaron. Pero el otro caso tiene que ver con la abogada que fue asesinada allá en Sonzacate, en Sonsonate. Mientras tanto, este es el día que se dedica a nivel internacional por la libertad de prensa, y lo que destaca la prensa gráfica es que la libertad de prensa está bajo amenaza en la región. Estamos hablando prácticamente en el continente americano. Y ahí están algunas estadísticas. Reporteros Sin Fronteras, que dice que la libertad de prensa e integridad de los periodistas sigue amenazada en las Américas. La juramentación a Ortiz como nuevo presidente de Fomilenio 2. El presidente de la República además ha nombrado como miembros propietarios al ministro de Hacienda y a la ministra de Economía. La portada de Diario El Mundo: Norman Quijano, el alcalde, más bien, el presidente de la Asamblea Legislativa, revisará los gastos en plazas de la Asamblea. El nuevo presidente de la Asamblea dice que revisará cientos de plazas contratadas en los últimos 12 meses. Algunos suponen que estas contrataciones han ocurrido en la Asamblea Legislativa en los últimos 3 meses. Y es cuando más se disparó el contrato de personas ahí al interior del primer órgano del Estado. La foto destacada: el Liverpool a la final ante el Real Madrid. Mientras tanto, aquí en el interior de las notas de Diario El Mundo dice que Quijano revisará el gasto en las plazas de la Asamblea Legislativa. Este día, de hecho, la Junta Directiva ha tenido reunión, ha habido una sesión sobre estos temas. Es la primera sesión que ha tenido la Junta Directiva en el primer órgano del Estado.
Benjamín Sestoni es el nuevo director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos en San Salvador, y Ernesto Mason, que dice que diseña un plan para subir salarios. Promete a empleados las puertas abiertas. El diario de hoy dice: oficiales ex GRP se negaron a detener a captor de Carla Ayala. En el proceso, un imputado brinda detalles de la fiesta del 29 de diciembre de 2017 en la que desapareció la agente. Aquí está un poco el detalle sobre esa información también, que tiene que ver con el ex GRP, diputado independiente que propone bajar a 64 el número de los escaños. Esta información que le está mostrando acá tiene que ver con una controversia, la polémica que se ha generado, porque prácticamente es un equipo que estaba asignado al expresidente Guillermo Gallegos en la Asamblea Legislativa, y resulta que ahí se encontró una máquina para café y capuchino que está valorada en $2.585, un molino de café que está estimado en $817. Después vino más información, y es que se conoció que habían 2 computadoras también que estaban asignadas por el orden de un costo de valor de adquisición de $15.852, una de ellas, y la segunda por $14.805. Más adelante, el expresidente Guillermo Gallegos aclaró, por ejemplo, en una respuesta que dio en Twitter a Paolo Lurs, dijo que la información era que la presidencia la recibió él el 7 de noviembre de 2016 con mucho orgullo, y que las adquisiciones de estos productos o de algunos equipos que se estaban utilizando, por ejemplo las computadoras, tenían que ver con el año de 2015, al igual que el procesador de café. Pues bien, estos son algunos de los temas que están en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con nuestro invitado de esta tarde. Ya volvemos. Es un gusto que nos acompañe a esta hora de la tarde. Queremos agradecer que está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Varios temas que conversar. Vamos a tratar de avanzar en el tiempo, porque también más adelante estaremos habilitando el número de teléfono. Gracias, Luis. Buenas tardes. Bienvenido. Un gusto que nos acompañe. Gracias. Un gusto. Muy buenas tardes a los estimados televidentes. Bueno, perfecto. Para iniciar, Luis, y avanzar un poco en el tiempo, a ver, hablemos un poco de... Bueno, primero, fue reelecto entonces para 2 años más. Sí, la semana pasada fuimos reelectos para 2 años más, y agradezco a todas las gremiales que han tenido la confianza de darme su apoyo y su representación para trabajar en ANEP a favor del país y a favor de las gremiales. Y a propósito, Luis, ¿qué supone entonces asumir otra vez el reto de 2 años más, sobre todo en el contexto que tenemos? Recién acaban de pasar las elecciones para diputados y alcaldes, y cuando lo buscamos precisamente nos interesaba abordar ese tema, ¿no? Un poco por colocar en perspectiva cómo ve el sector empresarial en nuestro país el resultado electoral, pero sobre todo también la correlación de fuerzas en Asamblea Legislativa. ¿Qué implicaciones tiene todo esto, por ejemplo, para la posibilidad de que se genere un ambiente de mayor estabilidad, que no haya tanta incertidumbre? ¿Abona o no abona el contexto que estamos viviendo? Pues yo creo que sí, pero tu pregunta lleva bastante profundidad. En primer lugar, creo yo que el país está viviendo una crisis. Falta definir en El Salvador cuál es el rumbo que queremos, cuál es el sistema en el que nos debemos de desarrollar, crear una visión de nación incluyente, de mediano y de largo plazo, definir cuáles son las reglas de juego, cuáles son nuestras ventajas comparativas y competitivas, cuáles son nuestros objetivos, los retos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, hacer lo que hace en una empresa, en una planeación estratégica, hacerla con respecto a nuestra nación. Pero habiéndolo hecho nosotros desde el sector privado, nosotros sentimos de que estamos viviendo tiempos muy complejos, muy complicados. Por ejemplo, hay un divorcio entre la ciudadanía y los partidos políticos. Los ciudadanos han evolucionado más rápido que los partidos políticos. Los partidos políticos están pasando por una especie de divorcio con los ciudadanos. Por eso es que hay un rechazo, digamos, de los ciudadanos en términos generales, con los partidos políticos, que se refleja en el abstencionismo, en las constantes críticas, en los ataques a los políticos, etcétera. Y eso es peligroso,
¿Esto está llevando a un debilitamiento de la democracia? Pregunto. Pues digo yo que si no es un debilitamiento de la democracia, es un debilitamiento de las instituciones que construyen la democracia. Porque los partidos políticos son necesarios para una democracia y nuestra Constitución así lo señala. Y en la medida que los partidos se debiliten, que los partidos no representen a la población, que los partidos se encierren, que no sean democráticos internamente, que no puedan echar adelante los mandatos, las necesidades en el poder de lo que la población les demanda y les requiere, en esa medida lo que va sucediendo es un caos social. Y ese caos, por lo general, ese vacío lo llena un iluminado que por lo general resultan ser, de acuerdo a las experiencias históricas de otros lados, resulta ser una persona que ni es democrática, ni es la más preparada, ni es la que resuelve los problemas nacionales. Así las cosas, aquí estamos viendo un fenómeno similar, donde la gente, digamos, está diciéndole a los partidos tradicionales, en el caso del FMLN, ya no te quiero, en el caso de Arena, mira, te voy a dar una oportunidad, pero estás en alitas de cuca, si no me cumplís, no te vuelvo a dar otra. Y están surgiendo algunos, mesías o profetas que se quieren separar de los partidos políticos y que quieren decir, yo soy la solución, cuando uno no ve que tengan un récord adecuado como para realmente generar confianza y como para poder decir nuestro futuro está en buenas manos si esta persona o este grupo llega a gobernar. Entonces, así las cosas, después de esta elección, queda el reto de ver qué es lo que va a suceder en la próxima elección, donde se van a elegir no solo el presidente de la República, sino que en el periodo intermedio se van a elegir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, al fiscal general de la República y a otros funcionarios de segundo grado que son fundamentales para la democracia y para que el país pueda salir adelante. Pero esa nueva correlación en la Asamblea Legislativa le da un poco de respiro al país, a la estabilidad. No lo voy a decir yo, pero las evaluadoras de riesgo país, al ver el resultado electoral, con solo el resultado electoral, nos subieron una categoría de riesgo. Ya no éramos con visión pesimista, sino con visión optimista. O sea, dando un poco de confianza a lo que ha ocurrido en términos de lo que pueda pasar, pero esto tiene que ver por la relación el sector privado, las legislaciones que se puedan derivar de... Creo que tiene que ver, tristemente, tiene que ver con el resultado que tuvo el FMLN, que ahora el FMLN no tiene la llave para el veto en la Asamblea Legislativa, sino que ahora es, Dios mediante, podrá ser más fácil ponerse de acuerdo, ya sea para mayoría simple o mayoría calificada, entre los demás partidos, incluyendo al FMLN si quiere participar, pero no va a tener el FMLN la potestad de decir, si yo me planto de que esto no camine, la cosa no camina. Y ese poder de veto lo ha tenido el FMLN no solo en los últimos 9 años que ha gobernado, sino que quizás en los últimos 20 años para atrás. Luis, pero entonces, muy a pesar de ese contexto que se tiene, de ese resultado electoral, ¿usted lo ve en perspectiva entonces de lo que pueda pasar en 2019, en la elección presidencial? En lo que va a pasar en 2018 y lo que va a pasar en 2019. Lo que va a pasar en 2018 va a tener mucho que ver en el resultado que se tenga en el 2019. O sea, la población, el pueblo, está pendiente de cuál es el actuar de los políticos. ¿Cómo van a reaccionar los partidos que han tenido una segunda oportunidad? Porque, repito, se le ha dado una segunda oportunidad, en mi entender, al PCN. Se le ha dado una segunda oportunidad a Arena y se le ha dicho, bueno, pues no te premiamos con una votación mucho más alta y grande de la que tuviste la vez pasada, pero no te castigamos. Te vamos a dar la oportunidad de que tengas suficientes diputados y que tengas la posibilidad de encontrar acuerdos con otros partidos que no son el FMLN, para que ya no digan, no, es que es culpa del FMLN que no llegamos a un acuerdo o que no llegamos a un entendimiento, sino que ahora hay que ponerse de acuerdo con otros que no son el FMLN.
aunque también se pueden poner de acuerdo con el FMLN, pero no tiene la llave el FMLN. Y la gente lo está viendo. Ahora, entonces, dependiendo de cómo estos partidos resuelvan en este periodo, ¿cree usted entonces que sí eso va a incidir en el resultado electoral de 2019? Por supuesto. O sea, pero esto implica entonces que la población también tiene los ojos puestos sobre las decisiones que están tomando. Así es, en mi opinión así es. Y por eso es que creo que es tan delicado el que le pongan cuidado a no hacer lo que se hacía en casi todas las otras elecciones, de que a la hora de la campaña se promete y se promete y se promete, y una vez resultan electos nos olvidamos de todo lo prometido. Sino que ahora lo que tenemos que hacer, o lo que tienen que hacer los partidos políticos, es cumplir lo que han prometido y demostrarle a la población que entendieron el mensaje y que los cambios que la población está pidiendo se van a realizar. Dentro de estos, y creo que son significativos, escuchando la introducción de las noticias, es, bueno, queremos ver austeridad. ¿Van a responder con austeridad? Pues la primera respuesta que hace en su conjunto todos los partidos políticos en la Asamblea Legislativa es que han respondido, pero no como la gente quiere, porque se bajó el número de directivos de la Asamblea de 14, que es una cantidad demasiado para nuestro país y su economía. ¿Cuántos debería tener la Junta Directiva? En mi opinión no debería tener más de 9. Y se quedaron finalmente con 11. Se quedaron con 11. No debería tener más de 9. En términos de ese parámetro, ¿no satisface entonces para ustedes? Pues creo que se quedó un poco pendiente. Vamos a ver si el número, digamos, se vuelve menos importante a la hora de asignar beneficios a los directivos. Porque no es tanto el número de directivos que estén, sino que el número de directivos multiplicado por los beneficios. Los carros, la gasolina, los asistentes, las secretarias, los viajes, los gastos de representación, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero ser justo, que en el caso de la Asamblea Legislativa siempre es, digamos, en la que más nos fijamos y la que más criticamos porque es la que está más visible. Exacto. Es la que están más los periodistas ahí. Pero en realidad esa es nada más una pequeña muestra, porque el presupuesto que tiene la Asamblea Legislativa es un presupuesto que en realidad no es muy grande comparado a los 5,000 y pico de millones de dólares que tiene el presupuesto total de la nación, el presupuesto general de la nación. Pero lo importante de eso es que si así sucede en un lugar donde están los medios de comunicación todos los días, donde se le ha puesto el foco de luz y de atención, ¿qué sucederá tras puertas cerradas y en lugares donde está un poco menos iluminado y donde se manejan cantidades de dinero todavía más importantes? ¿Cómo será en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación? ¿Cómo se manejará la policía? Donde ya estamos viendo manifestaciones de que hay cosas que no están bien y se tienen que corregir, como es el hecho del asesinato de la policía de Carla Ayala. De Carla Ayala y de constantes arrestos que hay en muchos operativos que hace la policía con más profundidad y que resultan que hay agentes de la institución involucrados con los delincuentes y con los criminales. Por eso es que la población no tiene confianza en las instituciones, no tiene confianza en las autoridades y no coopera como debería con las autoridades para resolver los problemas de delincuencia y criminalidad. Entonces, concluyo o cierro diciendo de que lo de la Asamblea es un ejemplo, una manifestación, un síntoma, pero que ese síntoma lo que demuestra es la enfermedad más grave que tenemos en todo el Estado, en donde hay poca transparencia, donde hay malversación de fondos, donde hay gastos superfluos y donde se manejan los recursos públicos como que no pertenecieran a nadie. Y creo que me recuerda un mensaje que recibí hace un par de días que decía, miren, el problema con la cosa pública es que los ciudadanos creen que no es de nadie y los políticos creen que es de ellos. Y entonces, así el asunto nunca va a alcanzar el dinero que tenemos para hacer las obras que se necesita la población
para resolverle sus problemas más sentidos. Ahora, y a propósito del tema de austeridad, Luis, bueno, hoy esta nota que tenemos proyectada acá es del diario El Mundo. Dice: Norman Quijano revisará gasto en plazas de Asamblea Legislativa, y justamente hoy ha habido la primera reunión de Junta Directiva en la nueva configuración que se ha generado después del resultado electoral, desde luego. Pero en medio de esto, y a veces ocurre casi siempre en las transiciones, lo que hemos tenido es lo que tenemos ahora mostrándolo en pantalla. Esto no lo logran leer los televidentes, pero tiene que ver con algún equipo que tuvo asignado en su momento Guillermo Gallegos. Este equipo, claro, ha generado mucha controversia y polémica, porque ahí, por ejemplo, cuando lo mostramos al principio de la entrevista, está una máquina para café y capuchino de un valor de $2.585. O sea, es una cifra realmente escandalosa. Luego aparece un molino de café, por ejemplo, valorado en $817. Pero bueno, el diputado Guillermo Gallegos aclaró inmediatamente que esto fue adquirido en 2011, por ejemplo. Fue durante la administración entonces de Sigfrido Reyes. De Sigfrido Reyes, exactamente. Y lo mismo se tiene, por ejemplo, con una computadora. Esto ya fue 2015, pero aún antes de que llegara Guillermo Gallegos a la presidencia. Pero el tema es que hay ahí una computadora, por ejemplo, con un valor de $15.852. Luego la segunda computadora, un valor de $14.805. Claro, esto está saliendo de la habérselas comprado a la NASA. Bueno, ustedes como empresarios conocen un poco tienen en sus empresas computadoras. ¿Qué tipo de computadora puede costar esa cantidad? No sé qué computadora. Quizás un servidor para darle servicio a toda la Asamblea Legislativa costaría eso, porque tengo entendido, yo no soy especialista en esto, pero que digamos de todas las marcas de computadoras que hay, las más caras son las Apple. Claro. Y depende para los fines que la necesite, pero bueno, claro, digamos que no baje de $2.000 una buena computadora, ¿no? Pues sí. El otro día estaba viendo porque ya la vista me falla, estaba viendo una computadora hermosa con una pantalla que parecía de televisión, y creo que valía $3.000, que era la más cara que las que tenían ahí en exhibición, y creo que valía $3.000. O sea, $15.000, 5 veces más eso de la último tipo de computadora que hay. No me explico yo para qué tipo de trabajo se puedan necesitar, y no tener una, sino que tener dos. Habrá que ver si no se pagó un sobreprecio por ellas, o qué es lo que se hacía con ellas, ¿verdad? Pero estas son de las cosas que se tienen que aclarar para que se ponga en evidencia, queden como ejemplo, y no se continúe dando de cara al futuro si ya en el pasado no podemos hacer nada porque ya el gasto se hizo. Ahora se está diciendo, Luis, por ejemplo, que los partidos de derecha, o la derecha en general, tiene una gran responsabilidad en esta configuración que se ha dado en la Asamblea Legislativa, porque bueno, ahora hay una correlación distinta, ya lo analizamos al inicio. Arena, PCN, PDC hacen una correlación distinta, por lo menos en los 43 votos, ¿no? Pero eso también implica mucha responsabilidad. Por supuesto. O sea, cualquier decisión que se pueda tomar que sea contraria al ofrecimiento de austeridad y de ser más transparentes, lo cargarían los partidos de derecha que hemos mencionado. Claro, por eso digo, la población le dijo al FMLN: miren señores, nosotros queremos castigarlos porque ustedes nos han estado engañando. Nos dijeron que eran el cambio, que estaban por los pobres y ahora hay más pobres. Nos dijeron que iban a arreglar las cosas y ahora estamos peor que antes. Nos dijeron que todo era culpa de los 20 años de Arena, y ahora con los 9 de ustedes la situación se puso peor. Dijeron que iban a combatir la corrupción, que ustedes sí eran honrados, y vemos que muchos de sus dirigentes ahora son ricos o millonarios. Dijeron que no iban a estar en la corrupción, y ahora vemos a varios que están siendo señalados, un expresidente que se fue a refugiar a Nicaragua, etcétera. Entonces nosotros les vamos a dar un voto de castigo, no yendo a votar por ustedes, y los principales perdieron 370,000 votos, y muchos de ellos de los votantes eran votantes del voto duro del FMLN. Entonces sí, al FMLN lo castigaron, y el mensaje, que no sé si lo entendieron la dirigencia o no, pareciera que no, por lo que han externado, pero vaya, ese es el mensaje: cambian o ya no van a tener oportunidad. Pero a los de derecha les dijeron: bueno, Arena, tú has estado diciendo de que ya aprendiste la lección, que ya no vas a ser prepotente, que ya no vas a admitir corruptos en tus filas,
que vas a tener democracia interna, que vas a hacer las cosas en base a la meritocracia, que vas a tener seriedad en las propuestas que haces. Sí. Entonces, bueno, vamos a creer en ti, no te vamos a castigar, te vamos a dejar. Al PCN, que digamos era el partido de gobierno en la época antes de la guerra, sí, etcétera, pues le dieron un premio y dijeron, bueno, PCN, vemos que ustedes, digamos, están haciendo un esfuerzo con concertación nacional, han evolucionado, le vamos a dar otros votos adicionales. Y fue el único, digamos, que creció. Arena creció como con 4.000, 7.000 votos. Y el PDC, desde luego, ¿no? Que de un diputado pasó a... Sí, pero acordémonos que el PDC había tocado fondo, digamos, de haber sido el... Sí, además sufrió que prácticamente los anularon, fueron eliminados, ¿no? Por una resolución de la sala. Entonces, el PDC, y a Gana, que, digamos, perdió un poco, pero, digamos, no se lo llevó en la corriente el FMLN. Y la población está vigilante de cómo van a hacer ahora, si se pueden poner de acuerdo con el bloque de, entre comillas, de derecha. Entonces ahorita, la responsabilidad que tienen de hacer las cosas bien y de demostrarle a la población que han entendido el mensaje y que de verdad representan los deseos más sentidos de la gente, es importante. Si no lo hacen, entonces creo yo que en la siguiente elección va a haber una consecuencia. Ahora, me imagino que el que debería estar mucho más interesado también en que haya un buen comportamiento, no solo de todos los partidos de la derecha, sino de particularmente de Arena, sería Carlos Calleja, el candidato. Digo, porque él es el que podría aguantar los palos o recibir el beneficio en 2019, si fuera el caso. Es que ese es el vehículo en el que él va montado. Si el vehículo, pues, va con llantas pachas, no se le echa gasolina, no lo ajustan, no lo afinan bien, pues a la hora que salga la carrera, ahí se va a quedar a media vuelta. Entonces, especialmente cuando, repito, hay un tercer competidor, que en esta carrera ya no va a ser una carrera de dos. Acordémonos que siempre que compiten tres en una presidencial, es más difícil ganar abrumadoramente en una primera vuelta. Por lo general, sucedió la vez pasada, sí. Hay una segunda vuelta. La vez pasada, cuando corrió el expresidente Saca, pues hubo una segunda vuelta. Casi gana el FMLN, pero no ganó. ¿Usted vaticina una segunda vuelta en la próxima elección? Depende cómo se manejen las cosas, pero lo más probable, así como se están viendo ahorita la situación, es que va a haber una segunda vuelta. Ya. ¿Y quiénes van a llegar a la segunda vuelta? Tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando. Y a quién apoyaría el que queda de tercero, también tiene bastante que ver con lo que estamos hablando. Sí, porque algunos vaticinan, por ejemplo, que al final se puede encontrar entonces Arena en primera y en una segunda vuelta, pero ya en una segunda vuelta Arena enfrentando a Nayib Bukele en una alianza posible con el FMLN. Ahí está la cosa. Si el FMLN, como mucha gente cree, llegaría a tener un entendimiento más cercano y a perdonarse y abrazarse con Nayib Bukele con tal de que no gane Arena. Ahora, ¿estará dispuesto Nayib Bukele, después de tanto que ha criticado y que ha dicho que el frente es igual que Arena, a hacerlo? No sé, pero también puede hacer de que en este año salgan a luz algunos manejos o algunos resultados no muy halagüeños de las gestiones que ha hecho tanto en Nuevo Cucatlán como en San Salvador, y que eso dé al traste con las pretensiones de Nayib Bukele, que es un candidato, digamos, que en lo personal pareciera gana muchas simpatías de la gente, pero que no es suficiente, como me dijo a mí en una ocasión un consultor político. Dice, bueno, tenés que tener el carisma del candidato, tenés que tener la estructura política, tenés que tener el control del territorio y tenés que tener un buen día de las votaciones para cuidar el voto. Nayib puede hacer que tenga carisma o se presente ahorita como un buen candidato, pero yo no veo que tenga organización territorial, yo no veo que tenga un buen vehículo con nuevas ideas, que es una cosa muy
muy dispersa, muy etérea, y no sé cómo va a desarrollar su trabajo en el territorio y el cuidado del día del voto, que sí lo tienen los otros dos partidos y no lo tiene él. Bueno, de acuerdo. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, dos temas me interesa que analicemos rápido. Es cómo se ve en perspectiva la evolución de la economía bajo el contexto que estamos conversando, y también un poco sobre la experiencia de lo que está ocurriendo en la vecina Nicaragua. Vamos a una pausa comercial, regresamos con más. Es un gusto que siga con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo de la ciudad capital de San Salvador. Luis Cardenal, presidente de la ANEP, nos acompaña en nuestros estudios. Luis, a ver, un par de preguntas rápidas sobre la condición de la economía de nuestro país, las circunstancias que tenemos de recién pasadas elecciones para diputados y alcaldes, viene elección presidencial. ¿Cuánto estaríamos creciendo finalmente este año? ¿2.2, 2.3? ¿De acuerdo a las previsiones? A pesar de que se ajustó el PIB, que al ajustarse el PIB, el crecimiento, digamos, en base al año anterior, que no estaba ajustado, te da un crecimiento artificial adicional que el gobierno decía debía andar por el 2.5, 2.6, hoy resulta que viendo la realidad vamos a andar como por el 2.2, lo cual es insuficiente ni siquiera para poderle dar empleo y trabajo a los jóvenes que se van graduando de los colegios todos los años. Como gran cosa, escuché el día del 1 de mayo, el Día del Trabajo, escuché decir a la ministra que se han creado, como que si se crearon por magia, 7,000 no sé cuántos nuevos empleos. Y dice, muy bueno, ¿verdad? Un gran resultado. Cuando, tal como hemos hablado en otras ocasiones, todos los años salen del colegio cerca de 50,000 jóvenes buscando empleo, y salen de las universidades otros 10 o 15, y tenemos adultos que han perdido su empleo, que tienen años de andar buscando por el downsizing y por la cierre de empresas o por la reducción de personal en las empresas, otros 10 o 15,000 más. La necesidad de empleo anual de El Salvador es de 80,000 nuevos empleos al año. Y aquí dicen como gran cosa que es un triunfo que se hayan creado 7,000 empleos, que los crea el sector privado, no los crea el gobierno, porque el gobierno crea plazas y ha generado 45,000 nuevas plazas desde que entró el FMLN al gobierno. Pero eso tiene su tope finalmente. O sea. Así es. Pero no pueden seguir creando empleo en el sector público. Entonces, la situación de momento, a menos que haya un cambio de rumbo, no se ve halagüeña. Y esto es lo que le hemos venido diciendo año con año al gobierno. Miren, vamos mal, hay que dar un golpe de timón. Seguir haciendo lo mismo nos va a dar los mismos resultados. Si ustedes continúan ahuyentando la inversión, si continúan maltratando a los empresarios, diciéndoles que son malditos, que no pagan impuestos y que los van a perseguir, a pesar de que se han batido todos los récords en cobros de impuestos en estos años. Este año volvió a decir el ministro de Hacienda el día de ayer que se había batido lo esperado en cobro de impuestos. Y si continúan diciendo de que los pocos que pagamos no pagamos y nos persiguen, entonces la inversión no va a venir, y si no viene la inversión, no viene el empleo, no viene el crecimiento y no viene el desarrollo. De acuerdo. Me indican de que tenemos un televidente con nosotros en la línea, Luis. Vamos a ir rápido a ver lo que nos plantea. Buenas tardes. La recomendación, bájele volumen al televisor para que nos escuche por el auricular. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. Vamos a ver si... Buenas tardes. Le escuchamos, estamos al Buenas aire. tardes. Díganme. Le hablo de aquí de Santiago de Amarilla. Adelante, le escuchamos. Le quería pedir al señor presidente de la ANEP que si no podía él ayudarnos. Fíjese que aquí en Santiago de Amarilla no hay trabajo y bastantes personas que tienen sus trabajos ya están jubiladas.
ya están como 5 años en el Ministerio de Educación, en el Seguro Social y en el hospital de aquí de Santiago de María. Hay muchas personas jubiladas y están ganando 2 sueldos. Yo quisiera que por sus medios usted hiciera algo en la asamblea o donde quiera que sea para que quite esas fuentes de trabajo y le den oportunidad a muchachos jóvenes. Yo estoy viendo que está diciendo usted que han perdido, que se han hecho 7,000 empleos, pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque mucha gente no tiene trabajo y aquí en Santiago de María no hay trabajo. Entonces necesitamos, yo quisiera que usted intercediera con señores diputados, pero ¿qué podemos hacer? Porque si ahí estamos, Norman Quijano tiene 2 sueldos, fíjese, el de sueldo de la Asamblea Legislativa y el sueldo de jubilados, fíjese, eso lo debía de corregir la Asamblea Legislativa. El señor general, otro que está ahí de Arena, lo mismo, está jubilado y está ganando el sueldo de la Asamblea Legislativa. Ellos dan los malos ejemplos. Le rogaría a usted, señor cardenal, que interceda por esas injusticias que se dan aquí en el país. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes por la participación. A ver, le escuchamos. Gracias. Bueno, es bastante difícil decirle a alguien que ha contribuido en un fondo de pensiones para su retiro, que no tiene derecho una vez cumpla los requisitos y la edad, decirle que ya no tiene derecho a recibir su pensión. Yo creo que la solución, entiendo el problema que me menciona el estimado televidente y entiendo la situación en Santiago de María, tengo buenos amigos ahí, y creo que la solución no es necesariamente de que aquellos que están jubilados y tienen un trabajo dejen de trabajar, sino que generemos nuevos puestos de trabajo para la gente. Doy un ejemplo. Santiago de María ha sido conocida históricamente por ser un lugar donde el cultivo de café es muy bueno. Pero ¿qué ha pasado con el café? Bueno, ahora las zonas cafeteras se ven afectadas por los bajos precios del café, por la broca, la roya, la mala inversión que se ha hecho, los altos costos de producir, ahora los insumos son más caros, el aumento del salario mínimo, y poco a poco lo que antes era el grano de oro de El Salvador, que era la industria, digamos, agrícola más bonancible, ahora poco a poco los lugares donde se siembra café se están volviendo lugares de alta pobreza y desempleo, ya no se encuentra gente. Deberíamos de hacer un plan, y estamos proponiendo hacerlo, para rescatar el café, para mejorar la situación del agro. Hicimos una propuesta que a lo mejor no va a sonar muy popular, ¿verdad? Pero creo que es correcta, y es, miren, aquí en El Salvador se vino a hacer un experimento con nosotros. Como era un país chiquito, en la época de la guerra dijeron hagamos una reforma agraria, con buena intención si ustedes quieren, pero la reforma agraria no ha funcionado. Ahora tenemos un montón de cooperativas que están quebradas, un montón de campesinos, socios de las cooperativas que se están muriendo de hambre y que no pueden hacer nada. Esa reforma agraria debería de estudiarse, o por lo menos hacer una ley de alquilar para poder cambiar el inquilinato de las tierras. Y eliminar entonces la restricción constitucional de las 245 hectáreas. Sí, porque fíjense que mientras tengamos eso, ahorita en El Salvador, un país chiquito, que tengamos grandes cantidades de tierra ociosa, es un pecado sí, mortal, y eso deberíamos de corregirlo. Creo que también hay planes que hemos propuesto y vamos a seguir proponiendo en el próximo ENADE para que llevemos desarrollo a todo el país y no esté concentrada la industria y la generación de oportunidades solo en la capital, sino que se dé en el interior del país también. Perfecto. Pero vamos a averiguar, estimado televidente, qué podemos hacer con respecto al problema que usted nos señala. Bueno, rápidamente, porque se nos está yendo el tiempo, hay un televidente más. Con esta llamada cerramos la participación. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Le escuchamos. Estamos al aire, le escuchamos. A ver, si nos está escuchando el amigo televidente. Sí, muy buenas tardes, le hablo de aquí de Soyapango. Díganos rápidamente, adelante. Hola, buenas tardes. Sí, le escuchamos, estamos al aire. Sí, mi opinión es con respecto al programa de que en realidad deberíamos de tomar en caso el punto de todos aquellos que están trabajando y que ya están jubilados,
Sí. porque ocupan la oportunidad para otras personas que necesitan trabajo. O sea, ya deberíamos de tomar cartas en el asunto con eso, porque hay gente que ni caminar puede en las instituciones, que es el Seguro Social, las alcaldías, que ya están pensionadas y están ocupando espacios para otras personas, muchos jóvenes que son universitarios, bachilleratos, que no tienen oportunidades por la misma razón que está ahorita, ¿verdad? Bien. Con esto les doy muchas gracias y que pasen feliz tarde. Bueno, perfecto. Siempre sobre la misma línea, el televidente, rápido. Sí, que creo que se están haciendo en diversas instituciones. Lo escuché al alcalde electo de San Salvador, a Neto Mason, de que iba a pedir un decreto transitorio para retiro voluntario, donde la gente se pueda retirar y darle oportunidades a nuevas personas que ocupen esos puestos. Es un análisis que se tiene que hacer, pero repito, es difícil obligar a alguien a retirarse cuando tal vez el dinero que tiene para retirarse no le alcanza para vivir y necesita todavía seguir trabajando y todavía siente que puede aportarle algo a la sociedad. Entiendo la frustración de los televidentes y habrá que ver qué se hace al respecto de eso, pero tomando en cuenta también el punto de vista de los otros. Sí, pues habría que revisar si en términos constitucionales o de leyes secundarias se puede. No contraviene el decir, bueno, ya los señores que están jubilados no pueden seguir trabajando. O sea. Correcto. Bueno, habrá que ver. Lamentablemente se nos fue el tiempo, Luis, y no pudimos abordar el tema de Nicaragua. Me interesaba hablar un poco, conocer la perspectiva, pero quizás en otro momento entonces, sobre todo por lo que está pasando, que es delicadísimo en Nicaragua. Gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Muchísimas gracias, William, y muy buenas tardes a los estimados televidentes. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a 5 de la tarde en punto. Estaremos haciendo un análisis de los principales acontecimientos que ha vivido nuestro país durante la semana. Buenas tardes.